Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra jornada académica del día viernes. Quiero darle las gracias a todas las personas que asistieron a esta jornada. Antes de iniciar, les recuerdo por favor ingresar al link que en unos momentos van a enviar para así confirmar la asistencia y responder a las preguntas que se vayan a realizar de acuerdo a la presentación que vaya a realizar el doctor Cohen. Antes de darle la palabra al doctor Cohen, quiero dar como un resumen pequeño de nuestro conferencista. Bienvenido, doctor Daniel Cohen. Él es el doctor en Ciencias del Deporte de la Universidad Metropolitana de Londres, en actividad física y nutrición en la Universidad Metropolitana también de Londres. Por favor, las personas que tienen activado el sonido, les solicito que lo apaguen el micrófono para que así se pueda escuchar de manera óptima el sonido del doctor Cohen. Muchas gracias por la asistencia y bienvenido, doctor. Le doy la palabra. Buenas, ¿me escuchan? No. Sí, vertical. Sí. Bueno, creo que alguien tiene el partido Italia-Bélgica, ¿no? Con micrófono abierto, pero no hay un micrófono abierto. Listo, ya. Perfecto. Buenas tardes a todos. Hoy continuamos el tema de las plataformas de la fuerza, el uso en deportes y todavía enfocando en el atleta sano, pero con el concepto de perfiles y seguimiento longitudinal en términos del control. Voy a iniciar donde terminé en la última jornada porque estaba un poco afán, porque hablé tan lento, hay que hablar un poco más rápido en español porque toma tiempo. Entonces, para terminar ese tema de los perfiles y resaltar el concepto que abajo, en la altura del salto, por el tabla del lado izquierdo, enfocamos por un momento, por la última vez viendo esa información, que no es, digamos, una excepción. Porque, por ejemplo, ya hice un análisis que no voy a compartir hoy porque terminamos los perfiles, pero el concepto que el pesista olímpico puede saltar 55, 60, sin mucha capacidad o mucha expresión de capacidades excéntricas. En vez que un futbolista que puede saltar a esa altura, va a depender mucho en su aplicación de la fuerza en el fase excéntrica y en el ciclo de estiramiento corto. Entonces, eso es bastante claro si enfocamos en esa parte, el fase de desaceleración, el tiempo de esas dos fases en los dos atletas, el desaceleración TDF o tasa de desarrollo de la fuerza, y el potencia pico excéntrico, que es impresionante, y la rigidez del futbolista en comparación del pesista, que tiene mucho más capacidad para desarrollar
fuerza en el fase concéntrica. Por el lado derecho podemos también ver si ya enfocamos o profundizamos en un deporte elite y miramos o comparamos dos ligas elite contra unas ligas abajo, por ejemplo, el Colombia B, un equipo de Liga B, o en Inglaterra Liga 1, donde se puede observar claramente otra vez que las dos ligas A hay una diferencia significativa que es más alto el potencia pico excéntrica en el Premier League por promedio, pero ustedes pueden ver que los valores son 25% más bajo en ligas un poco más bajo en esos dos países. Y también en el TDF excéntrica lo mismo. Entonces, entre deportes y dentro de deportes tenemos características variables que va a revelar un poco más que nuestro amigo el altura del salto, que todavía es un variable bastante importante, pero es como útil profundizar para determinar qué está abajo la piel. Y en el baloncesto hay esa comparación interesante que fue con los NBA contra universitarios, que es, digamos, el subelite, y podemos ver que unas características como potencia pico concéntrica, por peso corporal, como impulso concéntrica, los jugadores de NBA es un muestra de 4 equipos contra 4 equipos de División 1 de universitario en Estados Unidos, que donde veamos en el mismo fase concéntrica, pero en tasa de potencia, de tasa de desarrollo de potencia, perdón, mucho más alto por promedio en el NBA, pero el pico es menos. Y en el impulso concéntrica es más alto en el NBA, pero el impulso concéntrico total es más o menos igual. Entonces, la superioridad o sensibilidad adicional que tenemos de los variables que digamos tasa limitado, que representan pendientes, que representan tasas, que son limitados en la aplicación o el incremento de la aplicación de fuerza, impulso o potencia, donde realmente brillan los élites de las élites. Pero, si miramos unas características en el NBA, al lado izquierdo, impulso concéntrica 100 milisegundos, que es el variable tan discriminatorio. Miren ustedes el rango, y eso es todavía con los posiciones distintos. El rango es enorme en términos de esas capacidades y de esa promedio en el círculo, pero el rango en jugadores individuales y lado derecho también el rango, recuerdes que negativa, un rango más bajo, más capaz. Pero el rango en ese caso también es enorme. Y entonces, digo que la idea de esas pruebas no es para convertir ese jugador acá entre un jugador que tiene potencia. Doctor, está sonando entrecortado. No se oye bien, se pierde la señal mucho tiempo, doctor. Bueno, no tengo buen Wi-Fi, yo creo. ¿Ya? ¿Hello?
Sí, pues ahorita se le escucha bien. Vamos a ver ahorita. Ok, me dice sí. Sí. Entonces, el punto es que en evaluación no hay medallas en CMJ cinética. Entonces, no estamos intentando crear el salto cinética perfecto, porque no existe un medalla en ese deporte. Lo que estamos utilizándolo para determinar sus capacidades y por filosofía, por ejemplo, uno dice, bueno, yo quiero mudar o mejorar las debilidades cinéticamente que tiene esa atleta en comparación de sus compañeros. Hay otro colegio de pensamiento que dice, no, lo que necesitamos hacer es con alguien que tiene ese tipo de capacidad tan alto en impulso concéntrico 100 milisegundos, enfocamos en eso y movemos más alto, porque esa es la característica que está diferenciando a ese jugador. Entonces, esos dos tipos de filosofías, pero la idea es que no es para que convertir todo al mismo perfil, específicamente en los profesionales. En los jóvenes tenemos espacio para quizás mejorar varias capacidades porque tiene más tiempo para dedicar a acondicionamiento. Entonces, yo voy a pasar un vistazo, un momento al mid-thigh pull, porque en los perfiles es algo como, digamos, mid-thigh pull o otras pruebas del tren o la cinética anterior, una forma de medir la capacidad máximo de la fuerza y es una herramienta útil. Hay otros y voy a, ojalá, tener tiempo a mencionarlos también, pero lo que tenemos acá es una forma de medir muy rápidamente una RM, digamos, o la fuerza máxima en una forma que no es como fatigante, es 3 segundos, es una prueba que alta fiabilidad en términos de la pico de fuerza y tiene buena correlación con es quizás un mal término por Google Translate, pero como en el pool, en levantadores de pesos, con buena correlación al nivel nacional e internacionales. La prueba puede ver acá una cortesía de Val Performance, un perfil donde tiene dos pasos o 3 pasos, digamos. Primero es agarrar la barra, tener una tensión, un pretensión mínimo y un esfuerzo máximo por 3 segundos. Entonces, el parte 1 es un incremento en fuerza como ligeramente agarrando la barra. ¿Por qué? Porque queremos sacar el espacio entre la barra y el agarra o el componente que estás utilizando, un Smith Machine, etcétera, etcétera, para tener un buen inicio de la contracción. Porque es posible que vamos a cuantificar no solo el pico, pero también el pendiente o el tasa de desarrollo de la fuerza, que es las dos características en todos los pruebas isométricos que pretendemos a medir. El pico de fuerza es siempre más fiable, pero pretendemos a
con tiempo potencialmente tener fiabilidad en el TDF también. Y hay alternativas, y las alternativas particularmente en atletas que no hacen ningún tire tipo de pull en su entrenamiento, potencialmente el sentadilla isométrico es una opción mejor o por conveniencia práctico. Al menos en futbolistas no son tan buenos en el mid-thigh pull porque generalmente no usan ese tipo de ejercicios, pero todo hacen el sentadilla. Y hay opciones como el belt squat o con el cinturón, que también es una forma de evitar la compresión de la columna o el estrés en la columna que puede resultar utilizando una barra fijo. Entonces, quiero compartir un estudio interesante, quizás no tan sorprendente porque pero interesante el poder de esas asociaciones entre los dos pruebas comunes neuromuscular, el dinámico semi-J y el estático mid-thigh pull, correlaciones bastante altas en términos de correlaciones en pesistas británicas. Eso fue un estudio a nivel avanzado, digamos, porque Reino Unido no tiene mucha elite como en Colombia, pero interesante, al menos no es estudiantes de ciencia del deporte, es al nivel que son atletas que a nivel como de competencia. Y acá las correlaciones son muy buenas en términos de la asociación entre semi-J, pico potencia en un lado y fuerza pico en el mid-thigh pull por el otro lado. En este estudio, el análisis no fue tan profundo en términos del rango de características cinéticas que han evaluado. Entonces, no han evaluado el tasa de desarrollo de potencia, etc. Entonces, eso es algo que nosotros debemos que hacer, es profundizar un poquito si hay una característica mejor, por ejemplo, que pico potencia. Potencialmente hay, pero en este momento no sabemos. Y el segundo aspecto de ese estudio fue la correlación entre los deltas en mid-thigh pull o en características de la semi-J y los cambios en los dos movimientos dentro de un año o durante un año. Y en ese modelo fue un modelo interesante, un modelo logístico, una regresión logística, y al fin lo que sale es solo el mid-thigh pull en términos de esa regresión logística. ¿En qué sentido? En esa regresión sale que el mid-thigh pull en términos de la explicación sobre el cambio en esos dos movimientos o de esos dos ejercicios en los pesistas fue bastante alto en el mid-thigh pull, y en el primer parte es el varianza transversal, y el segundo componente fue la explicación de la delta a lo largo de un año, que fue una explicación o varianza de 41 o 42%, que es básicamente un valor bueno por un ejercicio
dipole que no es dinámico. Entonces es solo un snapshot de la situación de un movimiento dinámico explosiva, pero mucho menos desgastante para implementarlo, para definir dónde están en ese proceso de preparación. Entonces, una posibilidad de profundizar en la cinética con nuestros atletas. Muevo ya adelante a las asimetrías, que es un componente de los perfiles también, que hemos hablado aún solo sobre características bilaterales en el semi-J o en los isométricos, pero ya hablamos sobre las asimetrías y estaba pensando, bueno, quizás todo esperan que asimetrías es en la última parte donde hablamos sobre rehabilitación, return to sport, pero cuando tiene atletas sanos, tiene asimetrías y siempre la pregunta es, ¿cuánta asimetría es mal? ¿Tengo que intervenir, etcétera? Entonces, me parece que primero hablamos de la situación en los sanos. Y es importante decir, quizás hay un debate, yo he leído un artículo de Lotoco en Brasil reciente, que fue contradictorio en términos del artículo previo de Bishop, un inglés, que han evaluado asimetrías en el salto unipolar y en un drop jump unipolar, y en ese estudio mostraban que más asimetría, menos rendimiento en sprints, en cambio de dirección, pero en el estudio de Lotoco no pudieron encontrar esa asociación. Entonces dejamos esa pregunta abierta, pero es cierto que hay potencial, hay evidencia que asimetrías puede afectar, altos niveles de asimetrías puede afectar rendimiento. Entonces no es solo una pregunta de riesgo de lesiones. En el tema de la asimetría hay que señalizar una vez, y vamos a profundizar en la próxima jornada sobre rehabilitación, que no es lo mismo evaluar asimetrías bipolar y unipolar. Va a salir muchas veces un valor distinto. Y eso es algo que realmente puede dar información sobre, digamos, el sabiduría o neurowisdom o estrategias compensatorias, porque uno puede ver, por ejemplo, que tienes en un polar, tienes más o menos simetría, y en el bipolar tiene una asimetría de 10 o 15. ¿Cómo así? Que tengo la capacidad, y estamos hablando de impulso concéntrica, porque no podemos comparar, por ejemplo, velocidad, no tenemos la posibilidad de tener asimetrías en velocidad ni potencia en el bipolar. En el bipolar podemos evaluar fuerzas y impulsos y tiempos al pico, fuerza, tiempo hacia un punto, pero no se puede tener duraciones, etc. Y entonces la comparación como justo es impulso, que es el determinante de la altura del salto, impulso unipolar contra impulso bipolar, y puede ser totalmente
distinto en términos de la magnitud de la asimetría y la dirección. Entonces vamos a profundizar sobre las causas potenciales, pero debe ser claro que no son la misma prueba, porque por su velocidad, puede ver acá la velocidad en el fase excéntrica específicamente es casi doble en el bipolar. El profundidad es básicamente 50% más en el bipolar. Entonces, las activaciones, las articulaciones utilizadas, etc. Y aparte del obvio que unipolar es más carga en cada pierna y es más necesidad de equilibrio, etc. Pero en términos de la cinética, es dos pruebas distintos. Y yo creo que necesitamos utilizar los dos en combinación un poco más que estamos haciendo, pero con una cinética muy limpio, porque en el unipolar muchas veces el cinética no es tan limpio. ¿Por qué? Porque necesitamos para buenas calculaciones cinética estabilidad, y unipolar muchas veces no tiene estabilidad al momento cuando hacen el descenso. Bueno, hablamos más sobre eso en la próxima sesión, pero para como señalar que desde ya la discusión sobre asimetrías voy a quedarme exclusivamente, voy a hablar sobre bipolar o evaluaciones simultáneas de la izquierda y derecha, y eso es como un aspecto positivo o ventaja de ese tipo de evaluaciones, que menos tiempo en el mismo prueba tenemos bilaterales, izquierda, derecha y asimetrías. Y eso es lo que han visto la última semana, los fases, y qué pena tengo el nombre que no, al fin concluimos que CD acá no es una palabra apropiada en español, pero es el pre-desaceleración, el fase pre-desaceleración, o en inglés yielding, como en el yield to alguien. Entonces, pre-desaceleración, desaceleración, esos dos TDFs, tenemos asimetrías en impulso, desaceleración excéntrica, significa que el área bajo la curva, el TDF es la pendiente en esas dos subfases, porque todo eso es excéntrica. Tenemos fuerza a velocidad cero, eso es un punto o instantáneo, una comparación entre izquierda y derecha. En ese momento tenemos impulso concéntrica total y tenemos subfases de la concéntrica. Por ejemplo, impulso concéntrica 100 es el activación temprano en el fase concéntrica, y tenemos fuerza al punto de potencia pico concéntrica, porque recuerden que el potencia pico es siempre antes, básicamente en la posición donde normalmente están con pies en plano y casi extendido, y bajamos después en fuerza y potencia hasta el despegue. Y el aterrizaje, hay varias formas de definir o cuantificar las asimetrías en esa fase. Lo más común
es el fuerza de aterrizaje, es ese punto que es F2 o el punto, el pico fuerza más alto. Tenemos TDF de aterrizaje, el pendiente desde el impacto hasta el pico de fuerza. Y tenemos varios TDF o subimpulsos, por ejemplo, el impulso aterrizaje 70, y acá debe ser más o menos 40 milisegundos, y tenemos también el impulso en esa fase, en esa primer 40 milisegundos. Recuerden que porque estamos interesados entre 40 y 70, es porque esa es el época donde se rupturan el ligamento cruzado en un aterrizaje, si ese es el mecanismo del ruptura en esa zona del tiempo, 40 hasta 70 milisegundos. Bueno, eso es hay que señalar que hay más asimetrías, hay fase 1 de impulso concéntrica y hay varias otras subfases, pero eso es lo más común y normalmente quedamos con, por ejemplo, 1, 2 en el fase excéntrica, el TDF en el impulso concéntrica y el pico de fuerza de aterrizaje. Y si es rehabilitación o algo sale como un anormal, miramos y profundizamos en los TDFs, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa es, todavía estamos hablando, estoy cuidando los sanos en este momento, pero para contestar la pregunta de $1,000 millones de pesos, ¿cuál es una asimetría exceso? Esa es la pregunta más común sobre las asimetrías. Entonces, para contestar esa pregunta es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos estudios prospectivos con odds ratios, con puntos de cotos estadísticamente definidos para decir X punto tiene un incremento en riesgo. Eso no existe. Ya existe 1 o 2 estudios y te voy a compartir unas cosas que están en camino, unos análisis que tengo, pero una forma de iniciar ese proceso de definir cuál es anormal es miramos los atletas o evaluamos cuantificar los niveles de la asimetría en ellos que fueron lesionados. Entonces, eso es mucho más fácil de encontrar, porque los estudios prospectivos requieren un número bastante alto de atletas, más que 250 normalmente es el recomendado, pero hay estudios con menos, pero eso es más recomendable, al menos por el ligamento cruzado, perdón, necesitan un número bastante alto porque la incidencia no es alto en términos de por persona. Entonces, en ese estudio evaluamos unas asimetrías en el CMJ bipolar comparando esos futbolistas profesionales, fue en el Championship, que es en la liga abajo del Premier, ellos reportando o llegando al pretemporada sano, considerado sano, pero con lesión previa en el temporada pasado. Recuerden, en Europa solo hay un temporada por año, es más o menos 8 meses, entonces llegan julio, 1 de julio, 2 de julio, etc. Ha tenido
entre 4 y 6 semanas de descanso y antes fue el temporada anterior, pero todo considerado sin lesión es ellos que no tuvo una lesión en el temporada pasado, más una lesión grave. Entonces el punto de corto para lesión fue 30 días o más perdidos, lesiones del tren inferior. Entonces, acá lo que tenemos es no todos los variables, pero impulso concéntrica, fuerza pico concéntrica, impulso desaceleración excéntrica y tasa de desarrollo de la fuerza excéntrica, desaceleración. Entonces ya están más y más acostumbrados de esos términos, ojalá. Y en ese estudio no evaluemos los aterrizajes en esa casa. Fue solo el fase excéntrica y concéntrica. Y salen entre estas comparaciones unas cosas llamativas que, por ejemplo, si ustedes piensan que 15% es un buen punto de corto y estamos hablando de impulso concéntrica, 15 representa casi 3 desviaciones estándar desde el promedio en atletas con lesión previa. Entonces es un nivel de asimetría bastante extremo, 15, en el fase concéntrica. Pero si llegamos a excéntrica desaceleración, 15 es entre los promedios para los no lesionados y los lesionados. Entonces, primer mensaje para la casa es: no existe un punto de corto en el salto que se puede aplicar a través de todos los fases. Hay que hacerlo por fase. Entonces, tu expectativa en concéntrica es mucho más bajo. Y el tamaño del efecto, acá ya encima de 1, la diferencia significa, asumiendo que esas asimetrías no fueron la causa de lesión. Eso asumamos que esas asimetrías más grandes son producto o consecuencia de lesión previa. Es posible que fue relacionado a la lesión o en términos de un factor de riesgo, pero no podemos concluirlo porque solo tenemos datos ¿saben qué es lo que estoy tratando de decir? Retrospectiva. Eso, retrospectiva. Retrospectiva. Eso. Y es lo mismo en inglés. Y, bueno, no sé por qué. Entonces, interesante, otras cosas para señalizar. Uno, que eso es lo mismo fácil. Desaceleración excéntrica, desaceleración excéntrica. Entonces, tú vas a leer quizás algunos autores hablando de asimetrías específicas al fase. Yo quiero decir que no es un buen término, porque las asimetrías que tiene que definir no son específicos al fase, son específicos al variable, a la forma que ustedes hacen el análisis. Y muchas veces dicen, bueno, TDF no es tan fiable, entonces no voy a utilizarlo. Esa es una obsesión con algunas gentes con fiabilidad más que sensibilidad. Entonces, el concepto de signal to noise es que el ruido es importante y el señal es también importante. Y la combinación
es lo que importa, no solo la fiabilidad o la sensibilidad. Acá podemos ver que definitivamente el TDF en esa fase es más sensible al déficit previa que el impulso. Porque miren ustedes acá, en los dos casos, los sin lesionado tienen lo mismo asimetría, pero en términos de la lesión previa, hay déficits o diferencias significativas en el TDF, pero el impulso no. ¿Por qué? Porque el impulso es básicamente el espacio total. El TDF representa la capacidad inicial de iniciar la desaceleración, en tasa de desarrollo. Entonces, eso puede ser que como también menos llamativo, pero también, por ejemplo, fuerza pico en comparación de impulso. Pero en el fase excéntrica es más llamativo la capacidad o la sensibilidad del TDF. Y para comparar, porque eso fue un estudio de un equipo, y miren ustedes en el estudio más grande en el Premier, donde fue incluido no separado por previa y lesionado. Y miren cómo queda 6 en la mitad, básicamente, si no tomamos en cuenta si lesionado previa o no. Pico fuerza 3.7. Interesante que en ese caso es más bajo que esperamos, porque esperamos, eso fue la mitad de ese equipo fue lesionado. Entonces esperamos que si no hemos tomado en cuenta lesionado o no, es 6, es entre los dos. En impulso excéntrica de desaceleración, 10, y en TDF, 13, que es más como en la mitad entre los dos grupos. Y si dicen que, bueno, yo he visto y he hablado con varios entrenadores de fútbol, de asimetrías, y me miran como, pero están asimétricos, ¿qué esperas? Y no, en comparación del baloncesto, esos asimetrías, esos promedio en 4 equipos, 27 el promedio. Interesante, en ese análisis, eso fue al inicio de pretemporada y solo tiene un mes para prepararse. Y condicionalmente ha reducido las asimetrías, no necesariamente por intención, pero el punto es que ¿dónde desarrolla esas asimetrías? En la cancha. ¿Y dónde reducir las asimetrías? En el gimnasio. Básicamente es lo que pasó. Esa fue la buena noticia porque ese análisis fuera por el NBSCA, el Congreso de Strength and Conditioning por el NBA. Desde que tengo buenas noticias que ustedes están haciendo buen trabajo. Movemos a el fase que me fascina inicialmente en todo ese tema, el fase de la traición. Y en ese tiempo fue ese análisis como 2014 o 15. No tuve el análisis como hoy con tantas fases y profundización de lo excéntrico, entonces fue bastante superficial porque hemos comparado el pico de fuerza en el semi-J, en el fase de despegue, y el pico de fuerza en el aterrizaje. En el drop jump, el aterrizaje 1, el aterrizaje 2 y el altura del salto en el salto unipolar. Con el mismo concepto, lesionado previa
contra no lesionado en el pretemporada pasado. Y eso fue los profesionales y lo mismo concepto pretemporada, primer día, sano, todos sanos, todos no, ninguno fueron en rehabilitación en el momento. Y el único variable que sale significativa fue el aterrizaje, fue pico después del aterrizaje. Y esos los individuales, interesantes, sí, hay un rango donde era futbolistas con lesiones previas con 5% de las asimetrías, pero miren acá, solo uno, y estoy muy mal porque he utilizado el punto de corto de 15 por no saben mejor en este tiempo, pero miren que todos los sanos tuvieron, excepto un portero, que los porteros generalmente tienen altos niveles de fuerza pico de aterrizaje e simetría sano, pero miren, todos fueron menos que 15, lo que no tuvieron lesiones en el pretemporada pasado. ¿Y por qué hemos comparado con esas pruebas? Porque el drop jump en términos de la aterrizaje fue un montón de literatura sobre ligamentos cruzados en términos del screening o tamizaje en el aterrizaje, pero la mayoría, el gran mayoría fuera con mujeres adolescentes en Estados Unidos como high school athletes. Entonces, la idea era dos cosas. El aterrizaje en el semi-hot es útil como fuera el drop jump, sí. Segundo, el semi-hot que básicamente es más común a aplicar e implementar, es útil y sí. Entonces, el aterrizaje en el semi-hot es más igual que el segundo en el drop jump, porque en el primer aterrizaje en el drop jump están conscientes que lo que están haciendo, porque hay un cajón y están mirando abajo a los pies. Pero cuando tiene el segundo aterrizaje, es después un salto vertical y es más normal. Y esos los datos de EPL, perdón, Colombia no coloqué, pero en el EPL 13 promedio. 13 es acá en la mitad. Entonces es como muy consistente, pero hay que dividir entre ellos con y sin lesión previa. Ok. Todavía estoy hablando de sanos, te prometo, y estoy cumpliendo mi prometo que voy a quedar con los sanos, pero ya hablamos de los perfiles en sanos y qué va a pasar potencialmente con asimetrías. Un ejemplo, y no sé si Rodrigo está, pero Rodrigo fue los dos con cascos evaluando cientos de cadetes y mirando los desenlaces en entrenamiento básico durante 6 meses. Las lesiones fue en general sobreuso y síndrome de estrés tibial medial, el más común, y tendinopatías. Y después, yo no lo hice, pero un compañero ha sometido esos datos a Machine Learning. Y eso fue
uno de los resultados bonitos de ese análisis, pero quizás no tan fácil a definir entonces qué es la respuesta. Pero interesantemente, fue útil cuando uno combina machine con experto o cerebro específico que conoce el tema. Eso es una buena combinación. Solo el machine, no sé. Entonces, eso fue bastante interesante porque cuando empecemos a mirar la distribución de las lesiones, entonces los rojos son los lesionados o que fueron lesionados durante el entrenamiento básico y colocamos en un eje un variable bilateral y en el eje yuca la asimetría. ¿Por qué? Porque en el Machine Learning Model lo que sale fue una vez y otra vez que riesgo por el lado izquierdo o el lado derecho. Y yo, ¿cómo así? Estoy acostumbrado y eso fue ya sé que estaba equivocado. Es útil saber el magnitud, pero al fin en términos del riesgo, fue muy claro que el riesgo de la magnitud es asociado más con un lado del cuerpo que el otro. En ese caso, los que tuvieron dominancia derecha y asimetrías fue más lesionados que ellos con dominancia izquierda. La otra cosa que pueden observar es, miren ustedes, que los menos fuertes, porque recuerden, eso es bilateral, ese eje X es impulso en el fase excéntrica, eso 0 es el promedio, es el normalizado Z-score, entonces más fuerte, menos fuerte, miren la distribución. Entonces los asimétricos generalmente fueron más débiles. Entonces eso es donde salen dos cosas como interesante y ya me enteré que estaba equivocado en análisis previos, solo pensando en el magnitud, donde puede básicamente esconder el hecho que hay un lado que está afectando el riesgo más que el otro lado. Entonces, sometimos eso a la CSM y estamos todavía trabajando, puliendo eso por una publicación más extenso. Pero lo interesante acá, es que los análisis, solo una cosa salió en términos de las asimetrías, y eso fue en el fase excéntrica desaceleración RFD o TDF, pero con dirección, no con magnitud. Entonces, miren acá, eso es lo mismo información, pero un poco más claro y en español. Lesionado y sano. Y el grupo ya es más pequeño porque eso solo fue los con medial tibial stress, no todas las lesiones. Entonces, en ese caso, sí, en el primer fila tiene magnitud absoluto, lesionado contra sano, y el diferencia no es significativa. Pero cuando tomamos en cuenta o no sacamos el negativa, que significa dominancia izquierda, y miramos
los promedios ya hay un valor P significativo. Significa que en el lesionados el promedio 9.4 positiva, dominancia derecha. Y en el sanos, más o menos un poco al lado izquierdo. Ese es el promedio. Normalmente se cancelaron. Entonces hay que separarlo. Cuando uno separa magnitud, pero magnitud en los dominantes izquierda y magnitud en los dominantes derecha, ya realmente es más claro. ¿Por qué? Porque si, digamos, dividimos, cada uno tiene la asimetría desde 0.1 hasta 50, izquierda o derecha. Hay casi ninguno que tiene absolutamente 0, 0, 0. Entonces podemos separarlos y miren ustedes los promedios. Entonces ellos con dominancia izquierda, magnitud no importa. No tiene una asociación con riesgo, pero sí en el lado derecho, ellos con dominancia derecha, sí hay una asociación. 23 promedio en los lesionados, 14.7 en los sanos. Entonces, primer pensamientos es que eso es algo puro chance. Eso es algo específico a los soldados, eso es algo, no sé, casi no creí en esos resultados, porque no tengo otra, ni una publicación diciendo eso. Entonces, la cantera, digamos, la cantera del Royal Ballet, ya hicimos un análisis que también de más de creo que fue 230, 250 bailarinas élites que trabajan cada día, están totalmente metidos en esa escuela del Royal Ballet y salen no exactamente lo mismo, pero un patrón sí puede ver acá los risk ratios en varias variables en el salto contra movimiento. Y lo que tenemos acá, cuando el low es encima de 1, significa que es básicamente el intervalo de confianza, porque puede tener, por ejemplo, acá 1.17, significa 17 más riesgo con magnitud de asimetría absoluta, pero no es significativa porque cruza el 1, pero sí eso es significativa. Izquierda, dominancia de la izquierda en el fase excéntrica. Al revés que los soldados, pero el patrón donde es distinto el riesgo cuando esa atletas, porque son atletas también, tiene un nivel alto de magnitud. Y si hicimos solo el absoluto, digamos, bueno, sí hay pero no es significativo. En algunas, y otra vez nuestro amigo Impulso, que en ninguna calculación, pero mismo fase, no tiene, no es el factor del riesgo, ni el velocidad cero, pero el impulso concéntrica, sí, el absoluto funciona, pero es responsable, la mayoría de eso es por el lado derecho, y en el impulso absoluto 100, el izquierda. Eso es el muy temprano, que es muy cerca o muy asociado con la última parte del fase excéntrico. Entonces tiene sentido que este y este
tiene el mismo como dirección. En el fase de aterrizaje, también tenemos la apariencia de esta en fuerza pico absoluta, esta riesgo direccional, acá 167, significativa, el lado de izquierda, absoluto, no casi, pero lo responsable es claramente la izquierda. Tenemos el lujo que 250 sujetos significa que puede tener más posibilidad de resultados significativos, pero eso es a veces el problema con estudios en atletas élites. No tenemos 250 sujetos. Y en otros aspectos, otra vez, nuestro amigo impulso total no funciona, pero a 40 milisegundos sí funciona en términos de valor predictivo en esos atletas. Ok, estamos todavía hablando de los sanos y ya movemos al riesgo asociado con rendimiento bilateral, porque tenemos una situación donde potencialmente no es solo las asimetrías, y en el grupo de los cadetes, eso es lo que hemos observado, pero no voy a mostrarle en un momento. Primero, yo quería ver otro grupo, ya no es cadetes, no es bailarinas, es voleibolistas profesionales. Un compañero en España, Alejandro del Águila, que es un voleibolista también, y un científico del deporte, él va a venir, ojalá, en un momento, pero en ese análisis, eso tiene un pro y un contra. El pro es élites y unos resultados bastante poderosos, pero el con es subjetivo, porque el dolor no es lesión calificado por un scan o por una escala o por es dolor en la rodilla. Entonces, he tomado las evaluaciones al pretemporada en voleibolistas profesionales en la Liga de España, que todos fueron sanos al momento de la prueba, o al menos no han reportado dolor. Y el seguimiento durante el temporada. Lo que sale interesante acá es que primero, la altura del salto, que en algunos estudios ha encontrado una asociación con dolor o tendinopatía patela, porque el dolor puede ser asociado con esa desenlace clínico, pero es muy asociado, pero no es 100% que todos el dolor de patela es tendinopatía, pero muchas veces sí es. En ese caso, los que prospectivamente tuvieron dolor no fueron diferencias significativas en la altura del salto, fueron un poco más alto en ellos sin dolor. En el impulso concéntrico no, pero al 100 milisegundos y el tiempo de desaceleración, de la fase de desaceleración, dos factores que representan la reactividad del atleta. Entonces sabemos que esas características son asociadas con el ciclo de
estiramiento, cuota de estiramiento, o SC, en términos de rendimiento. Pero lo que ya estamos pensando, que el estado del tendón, que realmente está contribuyendo a una reactividad, porque tenemos otras variables como flight time, contraction time, tiempo vuelo, tiempo contracción, también significativa, tamaño del efecto 1.2, etc. Entonces, una atleta más reactiva tuvieron menos riesgo de dolor de patela y potencialmente tendinopatía. En términos de la asimetría, solo en el aterrizaje fue significativa, 2 variables, pero no quiero como meter más y más sobre eso. Básicamente, eso es un estudio que queremos también repetir si podemos observar lo mismo. Para terminar sobre riesgo con los sanos inicial, es un análisis también con el grupo más grande de los cadetes y con lesiones no solo de estrés o síndrome de estrés tibial, pero con todas las lesiones del tren inferior que estamos puliendo en estos días. Y lo que llama la atención acá es, eso no es asimetría, eso todavía, otra vez, es variables bilaterales, potencia pico excéntrica y desaceleración excéntrica TDF, 2 variables muy asociadas con un R de 0.65, muy bueno, asociado quizás no tanto considerando que es el mismo fase. Cuando dividimos entre cuadrantes para definir por mediana, bajo, digamos acá, bajo potencia pico excéntrica, alto. Acá por el lado izquierdo, bajo desaceleración excéntrica, TDF, alto. Entonces, llegamos a 4 cuadrantes y hicimos un cálculo inicialmente que vamos a hacer risk ratios, pero en términos del riesgo es bastante claro. Primero, que potencia pico excéntrica, perdón, acá, potencia pico excéntrica es un factor bajo potencia pico excéntrica, es un factor de riesgo. Segundo, la combinación de altos niveles de fuerza, TDF, desaceleración excéntrica, y bajo potencia tiene un problema más alto. Y caracterizamos como el Lamborghini, porque desaceleración excéntrica TDF es una calidad fino, es la rigidez, es la capacidad de frenar rápidamente. Pero miren cuando pasa por un policía dormido, está en problemas porque no tiene buen como suspensión. ¿Y cuál es la suspensión? Cuando uno calcula eccentric peak power, potencia excéntrica pico, tiene también la fuerza, no solo la pendiente, pero la fuerza durante el fase excéntrica. Muchas veces, y eso es un poco anécdota, pero con conversaciones con compañeros en Estados Unidos, en el NFL, hemos hablado de esa combinación en el NBA como los que tienen esa capacidad
natural contra ellos con una historia del condicionamiento. La historia de condicionamiento tiene potencia pico excéntrica. Ellos que son naturales, explosivos o bueno a frenar, es ellos con alto nivel de desaceleración excéntrica. Afortunadamente podemos mejorar los dos, pero eso ha salido como una evidencia al lado de la anécdota que he hablado con varios entrenadores allá. Entonces necesitamos poliar el análisis, pero eso fue interesante. Entonces, acá solo quiero mostrar una forma de tomar sus datos en un club o en un grupo y tener un vista, al menos si hasta el punto donde tenemos o tendremos puntos de cortos por deporte, por fase, por lesión, podemos trabajar con, por ejemplo, cuál es el promedio, cuál es el desviación estándar. Y yo voy por como un desviación estándar y encima es el rojo. Y entre 0.5 y 1 es el naranja. ¿Por qué? Porque acá tengo una combinación de lesionados previos y no lesionados previos. Entonces, esa base de datos o ese grupo que llega al pretemporada o a la fase de preparación en los deportes olímpicos no son limpios. Entonces, por eso estoy proponiendo este punto de cortos, no para decir que van a lesionar, solo para decir, preguntamos sobre esa atleta con el equipo médico, con el preparador físico, cuál es la historial. Hay razones para tener eso hay también que hacer controles. Si fue solo hoy, tiene una rigidez o poca movilidad en el tobillo, puede afectar eso. Puede cambiarlo con una movilización, pero al menos para señalizar que necesitamos una conversación. Ampliamos la vista, eso es una forma de mirar un equipo con 4 asimetrías, en excéntrica, velocidad 0, impulso concéntrica, aterrizaje, y 3 pruebas isométricos. Y lo que quería mostrarles es, mire, los promedios por cada fase y cada prueba. Entonces, promedio, punto de corto 0.5 hasta 1 y 1 en encima. Y eso, cada jugador tiene su fila. Entonces, jugador 1 tiene varias asimetrías para señalizar, etcétera, etcétera. Eso solo una forma de mirar. Entonces, seguimos al seguimiento. Control de la fatiga. No es, porque el control o el seguimiento no podemos asumir que vamos a encontrar la fatiga. Por eso yo prefiero el término load response monitoring, respuesta a la carga. ¿Por qué? Porque miren ustedes este ejemplo. Eso es el tiempo vuelo, tiempo contracción. Un día antes del partido, un partido de futbolistas profesionales y 2 días después. 2 días después es donde esperamos un nivel de fatiga, una respuesta de inflamatorio, 48 horas y por promedio absolutamente iguales. Pero acá tenemos individuos y las respuestas individuales varían mucho. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 totalmente estable o recuperados. Tiene 4 con una disminución en esa característica bastante alto. Y podemos caracterizarlo por desviación estándar o por porcentaje, pero para indicarlo en rojo. Y
algunos que han contestado bien al partido. Digamos, una respuesta positiva o una acumulación quizás de varios estímulos positivos. Entonces no podemos decir estamos controlando fatiga, estamos controlando respuestas. Entonces, el ciclo de fatiga-recuperación también tiene opciones en términos de en qué días voy a medir en el ciclo, en el microciclo. Es quizás por cultura, en Inglaterra hacen 2 días después del partido, lo más común. Porque el día después del partido recuperan. El segundo día es la primera sesión del entrenamiento y evalúan antes de esa sesión. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de los mixtos, los profes, no van a elegir un jugador basado o elegir o excluir un jugador en el sábado por una prueba que ha tomado el viernes. No tiene ese tipo de influencia. Eso ha pasado en Liverpool hace 15 años y cuando Kenny Dalglish llegó, lo dije, no voy a tener científicos como eligiendo mi equipo. Y eso fue como la última vez que salí así. Entonces, pero pueden influir el entrenamiento ese día. Entonces, si salen en un nivel de asimetría, de variable, normalmente es variables bilaterales como tiempo vuelo, tiempo contracción, etcétera, o desaceleración TDF, o impulso concéntrico 100, o potencia pico bajo en relación del semana pasado, puede influir lo que va a pasar ese día en el entrenamiento, puede retroalimentar. Y bueno, el profe va a decir, ok, porque ya no va a afectar quién voy a elegir el sábado. En otros casos, es más por preparación o dispuesto. Sí tiene influencia sobre lo que quién van a seleccionar. Puede ser útil tener 1 o 2 días antes del partido. Depende del deporte y la influencia del equipo médico científico. Y en algunos lugares hacen 2 veces por semana. Y eso significa normalmente que la cultura del club es muy involucrado en ese proceso, porque es bastante difícil si los atletas están evaluando 2 veces por semana y no afecta absolutamente nada. Ellos eventualmente van a decir, ¿por qué estamos haciendo eso? Entonces hay que definir el momento con el tipo de influencia que ustedes tienen. Y sabemos que el concepto es que estuvimos en los últimos años muy buenos en evaluando cuántas hicieron con los GPS, etcétera, etcétera. Pero hasta Tim Gavitt, que es claro un tío en términos de la GPS, es que pero debemos que evaluar los efectos del entrenamiento, los efectos de competencia, porque como ya he visto y sabemos, no van a responder lo mismo. Entonces hay que evaluar. Pero básicamente lo que sabemos es que eso fue una traducción que no terminé. Disculpe. Yo sé que cuando
gentes de España presentan con todo en inglés, pero hablan español mejor que yo. Acá es el, digamos, padrino de la cinética Stuart Cormack y Robert Newton, que han mostrado inicialmente que donde el momento cuando sabemos que hay la fatiga neuromuscular 24 horas post partido, no vale la pena medirlo porque hay fatiga, pero el autor del santo no fue claro en términos de los cambios de disminución, ni post ni 24 horas post. Post un juego de un partido de fútbol australiano, que es, aún no entiendo el juego, pero yo sé que es duro. Entonces, pero flight contraction time, tiempo vuelo, tiempo contracción, significativa, disminución. Y otros cinéticos, potencia promedia, relativa y no relativa, significativa en términos de su disminución. Interesante acá, fuerza promedia solo 1.3, pero igual sustancial. ¿Es por qué? Porque eso es un variable muy estable. Entonces, eso es el concepto de signal to noise. Entonces, no necesitamos un cambio muy grande en algo que es muy estable normalmente para mostrar que eso es un cambio meaningful change, un cambio importante. Y Rob Gathercole es el segundo padrino en ese tema, porque con sus evaluaciones y su aumento, incremento en análisis cinética, ha también mostrado que, por ejemplo, a 72 horas después de ejercicio intenso, tiene ese pequeño rango del flight time, que es equivalente a altura del salto, que es muy estable, pero el punto es adentro de esa pequeña variabilidad. Significa que no es significativa. Tiene los variables más variables, como duración excéntrica, flight contraction time, como sé que son más variables, porque el rango en gris significa la variabilidad por día, pero está fuera ese rango de variabilidad habitual. Flight contraction time, duración excéntrica, duración total, tiempo a fuerza pico, tiempo a potencia pico y fuerza promedio. Entonces, no todos. Velocidad pico, concéntrica, no. Pico potencia no ha recuperado. Esas a 72 horas. Esperamos que está recuperado. Claro, a 72 horas esperamos, pero el punto de control quizás es no después. Yo no soy hincha de 24 horas porque sabemos que son, debe ser fatigado, pero a 48 o 72, ojalá la promedio ya ha recuperado. Estamos buscando ellos que no han recuperado. Y es importante decir, si no es obvio que sí, es un salto vertical, pero los datos existen, que los cambios, por ejemplo, en tiempo vuelo, tiempo contracción, son asociados con cambios en los ejes horizontales, en términos como la velocidad en la carrera, aceleraciones y esos tipos de movimientos que no son verticales, principalmente en la cancha, evaluado por accelerometría. Entonces, eso es
como para resaltarlo, es una prueba neuromuscular, no es una prueba de salto, es una prueba de la función de extensión triple. Y hay ejemplos acá interesantes de dos individuos en fútbol, como el tipo de sensibilidad que tiene la cinética, que no es en el lado izquierdo, puede ver, eso es fechas, y en 19 bajó el altura del salto. Entonces no es que el altura del salto nunca es útil, pero la cosa es que, miren ustedes en duración excéntrica, una semana antes ha empezado a incrementar. Entonces, por eso digamos advertencia temprana. Altura de salto sí bajó, pero miren, una semana antes, 10 días antes, la duración excéntrica ha incrementado. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer, es definir más temprano los cambios, los potenciales indicaciones de la fatiga. Entonces, hemos hablado del ciclo de fatiga, recuperación. Vamos a adaptaciones crónicas. Y en esta tenemos un ejemplo donde la cinética también ha identificado o detectado cambios que, bueno, que casi no esperemos. Sabíamos que posiblemente durante la cuarentena, con entrenamiento afuera de la cancha, puede mantener algunas capacidades y no puede mantener otras, pero yo personalmente lo que estaba esperando es quizás la desaceleración excéntrica baja, pero no fue. Fue el pre de desaceleración, donde ha cambiado, extendió el tiempo y el TDF fue reducido significativo. Y en el aterrizaje, el primer fase del aterrizaje y también el RFD en esa fase inicial han impacto. Entonces, los dos fases tienen algo en común. Son pre-desaceleración, porque básicamente sí, eso es desaceleración, pero lo que está pasando en el aterrizaje es preactivación antes del aterrizaje. Y acá lo que está pasando es la preactivación también antes la desaceleración. Entonces pudieron mantener más o menos otras características, pero no quizás la activación. Y yo la sugerencia que colocamos en ese artículo fue que potencialmente es distinto cuando uno está haciendo ejercicios que puede estimular el músculo, es diferente que cuando tengo que procesar el movimiento de un oponente de la competencia y desacelerar. Eso es un proceso que involucra más el sistema neural, los circuitos de procesamiento, y quizás eso es lo que ha perdido, pero el condicionamiento Alfredo y Rodrigo Poleto fue muy bueno, pero no puede reemplazar el estímulo. Lo que me interesa también fue esto, que básicamente en el temporada baja o off-season, solo un mes, ellos tienen básicamente, tú sabes, eso es como
impresionante por un europeo que tiene 6 semanas. Ellos tienen 3 semanas en 3 semestres. Y en ese tiempo puede perder porque no fue haciendo absolutamente nada, y entiendo que es entendible, que puede perder bastante el altura del salto, la reactividad, velocidad pico, el pico concéntrica, claro, ese es excéntrico, el pico céntrica de potencia. Muchos cambios solo entre 3 o 4 semanas, exactamente lo que no ha pasado en esa cuarentena. Entonces, resaltado es los cambios en el off-season previo al mismo equipo en comparación del pre versus post cuarentena. ¿Cuál es el punto acá? El punto es decir que estamos ya aprendiendo en la forma que el análisis profundo de la cinética puede definir quizás cualidades que deterioran o adaptan en casos de tiempo distintos. Porque es claro, cuando uno vive, vuelvo acá, eso es donde ha perdido mientras el cuarentena, y acá -4, pero no significativa y no por tamaño de efecto tampoco. Duración, donde han cambiado significativa mientras en la cuarentena, en off-season, totalmente estable. Entonces, para mí, eso es evidencia potencial que la adaptaciones duran más en esa fase. Deteriora sin exponer al jugador a la competencia, pero en 3 semanas quede más o menos igual. Quizás hay una supercompensación porque ya tiene la tiempo para recuperar. Entonces, movemos a noticias buenas, porque estamos siempre buscando noticias malas, que la cinética es revelando más asimetrías, más fatiga, pero no es siempre así. Quiero mostrarle un estudio un análisis en rugby sevens, que son atletas bastante capaces cinéticamente en altura del salto 45, que es más que los promedios en futbolistas, y miramos en momento la reactividad. En la temporada, que eso fue en temporada que al final fase de esa temporada hicieron una intervención ¿cómo se llama? Una intervención de pliometría, etcétera, y como un enfoque más en calificación para los olímpicos. Fue como la última ciclo. Entonces, el entrenador puede decir, bueno, lo que yo hizo no funciona, porque mire la estabilidad del altura del salto. Pero ya tenemos reactividad, tiempo vuelo, tiempo contracción, significativa y tamaño del efecto grande. Impulso concéntrica, más o menos estable, pero impulso concéntrica 100 milisegundos, significativa y tamaño del efecto grande. Pico potencia concéntrica ha mejorado, pero no significativa, pero tasa de desarrollo bastante, y etcétera. Es un patrón que si yo quería diseñar un estudio para mostrar la importancia de ese análisis para adaptaciones, es esto.
pero no fue diseñado, fue un análisis retrospectivo. Y otra vez nuestro amigo Excéntrica Impulso, poco cambio, pero tasa de desarrollo bastante. Entonces, digamos, una conclusión es que la sensibilidad funciona en las dos direcciones. Funciona en la dirección positiva, donde el RFD, el variable tiempo limitado, como 100 milisegundos concéntrica, como tiempo vuelo, tiempo contracción, tiene la sensibilidad para detectar adaptaciones negativas o falta de recuperación, pero también tiene la capacidad para detectar adaptaciones positivas que quizás no pueden cuantificar bien con los variables clásicos, digamos. Entonces, si estoy haciendo control, no voy a utilizar impulso excéntrico. Eso no es un buen variable, es un buen variable para ¿qué? Para perfiles, porque si usted recuerda en la última sesión, un nivel de impulso excéntrico de desaceleración más alto fue asociada con una recuperación más rápido o menos disrupción de su perfil neuromuscular después partidos competitivos y futbolistas. Entonces, digamos, hay variables que son útiles para clasificar dónde están, pero no tan bueno para detectar cambios pequeños, positivos o negativos. Y hay estudios publicados que han mostrado ese tipo de evidencia también. Eso es un ejemplo, 4 semanas del entrenamiento, fuerza y potencia. Y por el lado izquierdo pueden ver, por ejemplo, la altura del salto acá ha mejorado, pero no fue significativa. Pero el RFD, en ese caso es RFD excéntrica, sí ha mejorado, perdón, acá es el grupo del entrenamiento, ha mejorado significativo. Y también el P1, que en ese caso, eso no es tan bonita la forma que han describido los variables como P1, T2, etc. Pero es claro lo que está en el artículo, si leen, que el potencial pico excéntrica ha mejorado, porque recuerden, menos un valor más negativa es un incremento, significa un incremento en fase excéntrica. Y RPD o tasa de desarrollo de la potencia concéntrica también ha mejorado. Desafortunadamente, esos hombres entrenados, pero no atletas. Entonces, esperamos una respuesta y lo que todavía necesitamos es más estudios en élites. Eso es un ejemplo, un estudio del caso, un futbolista escocés que fue técnicamente muy bueno, pero físicamente no tan bueno. Ellos en ese club fue en Rangers, en Glasgow Rangers, y sometieron el jugador a un programa trifásico, se llama trifásico, tiene un fase, un bloque excéntrico, un bloque isométrico, un bloque concéntrico, y tomaron las pruebas y ha reducido sus minutos en la cancha por un tiempo para enfocar en ese condicionamiento. Eso, yo sé, es difícil en algunos casos, pero
yo quiero decir que, por ejemplo, esas son 5 pruebas, casi cada mes, yo quizás voy a descartar, ignorar el primero, porque él no fue tan acostumbrado de la prueba. Pero desde allí pueden ver como las tendencias en tiempo vuelo, tiempo contracción, producto de la intervención de fuerza condicionante. Y en altura del salto, que es mucho más estable, eventualmente un mejora pequeño, pero en términos de reactividad. Ese número, ese incremento incluye ese valor inicial, que realmente yo creo que no fue un valor tan realístico, pero eso fue su valor, eso fue los resultados de la prueba. Y pueden ver las fases de reacción excéntrica total, desaceleración, los cambios en esas fases. En un profesional que está a nivel elite, entonces es cierto que algunas de las capacidades neuromusculares realmente no son desarrolladas en grupos de atletas, y particularmente en deportes que tienen un componente muy alto técnico. Lo que quiero mostrar acá y resaltar es que ese debate, digamos, sobre impulso versus desaceleración, miren, sí, la variabilidad o coeficiente de variation durante los 3 intentos, al inicio sí fue bastante alto, 17, y con tiempo la variabilidad ha reducido hasta el nivel del impulso. Entonces, no podemos como rechazar variables por tener poco fiabilidad, hasta el punto que tenemos un protocolo fiable, las instrucciones bien definidas y todos esos aspectos que hemos hablado en la última sesión. Entonces, yo creo que voy a dejar algunos para la próxima vez, pero podemos decir rápidamente que hay otras formas, sí, con los veteranos que no les gusta, no el salto, pero el aterrizaje, y si quiere evaluar más el eje horizontal, esa es una propuesta de Martin Bucha y su gente que fue en PSG, ya no. Y también el mid-thigh pull puede ser una opción para medir la fatiga sin impacto. Y Dean Norris en el AFL, en su equipo, fue muchos veteranos que no querían saltar. Entonces ha evaluado G es game, más 2, más 3, más 4. Entonces, básicamente, la fuerza pico no fue muy sensible en el mid-thigh pull en términos de la recuperación. Ha recuperado ya después de 2 días, pero quedan déficits en qué? En la tasa de desarrollo de la fuerza. Él me dijo que cómo pudo desarrollar la fiabilidad para tomar decisiones con TDF, básicamente con una pantalla grande, donde cuando están haciendo el mid-thigh pull pueden ver la curva y pueden dar retroalimentación. Lo que tienen que hacer es dibujar un caja que suben así rápido, y con unas semanas la pobre fiabilidad ha reducido hasta un punto donde puede tomar decisiones basado en el TDF, que fue sensible a la fatiga y asociado con el perfil de recuperación, y pico fuerza no fue tan
adecuado en ese sentido. Y para terminar, la cadena posterior isométrico es también claramente, eso es, ejemplo, es un prueba isométrico, eso es un partido entre pre y post, dinámico, pero sabemos por el trabajo de Alan McCall y hemos implementado en otros equipos, etcétera, que después un partido, immediately después el partido, immediate post, entre 12 y 15% disminución, 24 empiezan a recuperar en relación del post, pero están todavía bajo el pre, 48 horas, 72, pero sabemos que hay jugadores a 48 que no han recuperado ni a las 72. Y eso es el punto de control, es para saber quién está compitiendo como lo promedio, quién no es compitiendo o respondiendo bien a la carga. Ok, voy a terminar para hoy. Y si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cohen, por su grandiosa presentación. Estamos abiertos al chat de preguntas o si quieren activar el micrófono para realizar su pregunta. Pueden levantar la mano y también les doy la palabra. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco por Tecron. ¿No hay preguntas? Los deportistas de corazón no se detienen hasta llegar a la meta. Por eso bueno, hay un partido, quizás. Sí, hay un... No, pero lo están viendo acá. No soy yo, tranquilo, doctor. No, por estar conmigo. Sí, tranquilo. Bueno, mientras tanto les voy dando como un aviso parroquial. Por favor, ingresen al link que les están enviando por el chat para poder ingresar la asistencia y que así ustedes puedan responder las preguntas que están generadas ahí mismo y puedan obtener el certificado. Ahorita creo que lo envían. Nuevamente pregunto, ¿hay preguntas? ¿Dudas? No está abriendo el link para responder el examen. No está abriendo. Taylor o David, ¿me colaboran, por favor? Sí, si quiere le mando una foto de que no abre. Tranquilo. Listo, ya estamos revisando, no hay problema. ¿Qué error le aparece, doctor? Veo que ya hay 23 participantes contestando la encuesta, o que ya la contestaron. ¿De pronto sea el internet? Podría ser. Puede ser. Sin embargo, nuevamente puedes enviarla, por favor, para que ellos en el Por chat. supuesto, claro que sí. Vale. Bueno, ¿hay preguntas o dudas, inquietudes, sugerencias? ¿No? Bueno, ya enviaron el link. Acabo de darme cuenta que enviaron el link por el chat de la reunión. Bueno, Gina Carreño Cane nos dice, excelente, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más ha tenido inconvenientes con el link de las preguntas? No, parece que ya no, porque si no, no nos dicen. Bueno. Ok. Acabo de colocar una foto en el link
en el WhatsApp de Mindeportes dice, vaya, no se puede obtener acceso a esta página, aulamindeporte.go, tardó demasiado tiempo, prueba a comprobar la conexión, comprobar el proxy y el firewall, ejecutar el diagnóstico de red de Windows. Eso es un internet, profe. Bueno, pues yo estoy aquí en el... Profe, podría intentar de pronto estoy aquí en el centro de alto rendimiento, en el Centro de Ciencias del Deporte, y me vi toda la conferencia. Viendo, porque mire, ya subió de 23, subió a 27 el número de participantes que han presentado la encuesta. Bueno, acá ¿Todos han presentado la encuesta sin problema? Álvaro Lozcano nos está diciendo, hola, gran charla. Jairo Monroy Gutiérrez, gracias profesores. Bueno, no sé si es el internet de acá, pero dice no se puede obtener acceso a esta página. Mónica Tangarife dice, la encuesta está disponible. Bueno, O muchas profe, gracias. si quiere, por favor, de pronto pruebe de cualquier, de otro computador si desea. Y si gusta, nos puede escribir a escuela virtual del deporte @mindeporte.gov.co. Bueno, muchas gracias. Y le colaboramos con mucho gusto. Al igual, la plataforma, perdón, esta encuesta, esta participación de las preguntas en la charla va a estar disponible. No tiene hora límite de presentación, entonces va a estar disponible y tiene 2 intentos, entonces no hay ningún problema. Vale, gracias. Bueno, en el chat nos dicen muchas gracias, muy interesante, gracias Mónica. Muchas gracias por la charla, pude realizar la evaluación sin problema. Vale, Gabriel, muchas gracias por tu información. Bueno, de todas formas ahí queda el link para que las personas que quieran ingresar pueden irlo copiando y pegando. Ya vamos dando finalización a la reunión. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. Gracias, doctor Cohen, por su presentación y Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Tenemos.